cristianismo, ¿verdad? Y fue desechado y luego esa doctrina sería condenada, ¿verdad? En el concilio de Arles primero y luego en el concilio de Nicea. Entonces, esta fue considerada desde ese tiempo una herejía, ¿verdad? Que ahora, ustedes saben, varias sectas siguen manejando esa situación. Ok, ¿seguimos, mijo? La relación del Padre y el Hijo, por lo tanto, se refiere a la deidad, a la unidad de la Santa Trinidad desde toda la eternidad, en contraste a la encarnación en la cual el Padre estaba relacionado en la humanidad de Cristo, la cual empezó en un tiempo como toda la humanidad. Entonces Jesús sí tiene un principio, ¿verdad? Como semejanza de hombre. Pero dentro de Jesús estaba el Espíritu eterno del Cristo eterno, ¿verdad? Por eso es 100% Dios, por eso es 100% hombre. Amén. Cuando veamos lo de Cristo, ahí nos extenderemos en esa parte. Bien, dentro de la ortodoxia y en conformidad a ella, las palabras del credo de Nicena, en respuesta a la herejía arriana, declaró lo siguiente: el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes que todos los mundos, Dios de dioses, luz de luz, Dios absoluto, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia con el Padre, en igual manera, amén. Entonces, esto es la declaración del concilio de Nicena, en la que le da respuesta a Arrio y a sus seguidores, declarando a Cristo como Dios, ¿verdad? Como engendrado. Y a partir de ese concilio es que se establece la doctrina de la Trinidad, que no existía antes. Amén. Pero algunos diremos, ¿por qué fue necesario? ¿Se ha creado tanto problema? Porque precisamente todos los que estaban en contra del cristianismo, ya sea los gnósticos, los judíos, Arrio y otros más, estaban en contra de Jesús. Precisamente la batalla era contra Jesús, como lo sigue siendo hasta ahora, de que Jesús no tenía naturaleza divina, no tenía naturaleza humana, e inclusive que no tenía alma o que no era realmente una persona, sino que era una manifestación simulada, ¿verdad? Como si fuera un holograma, ahora decimos. Todas esas corrientes se movían en ese tiempo, por eso fue necesario crear una doctrina que se opusiera a todas esas herejías, que todavía hay, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran muy fuertes y luchaban mucho contra el cristianismo. Entonces tuvo que llegar a esta fórmula, ¿verdad? Que se llama la fórmula del credo. Bien, seguimos, Enrique. En la carta a los Hebreos ya empezamos a ver cosas de la relación del Padre con el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Señor Jesucristo, como el Verbo, ¿verdad? Es el creador, es el declarador de la voluntad del Padre, y así fueron creándose todas las cosas. Esta porción de Hebreos, la característica del libro de Hebreos es que le está hablando a los hebreos que han aceptado a Cristo como su Mesías. ¿Amén? Bien, entonces él está ahí indicándoles quién es Cristo. De primera dice que es el heredero de todo. Y esto no afirma más que lo que estaba dicho en Mateo 28. Toda autoridad y toda potestad me ha sido dado en los cielos y la tierra. Entonces estas dos ligan. Y entonces, ¿quién es el que gobierna ahorita la creación? Jesús, el Cristo. ¿Quién es el que tiene todo el poder? Jesús, el Cristo. ¿Quién va a venir a juzgar a vivos y muertos? Jesús, el Cristo. Amén. Entonces, ahí ya empieza el Señor Jesús, porque esto es después de su resurrección, a tomar ya los atributos del Padre y se le empiezan a otorgar a Él.
Si usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 1, usted va a ver cómo es un poquito difícil poder separar en dónde está hablando el Padre y cuándo está hablando del Hijo. ¿Por qué? Porque todos los atributos de uno se los otorga al otro. Amén. ¿Por qué? Por esto. Porque ya el Padre le heredó todo al Hijo. Amén. Bien. Seguimos, mijo. Vamos a ver algunas porcioncitas. El Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre. Esto es muy importante, porque si dice engendrado, ¿qué está dando a entender? De que salió de Él. Por eso, Juan capítulo 1, 18, y el que estaba en el seno del Padre. Amén. Entonces, y Él lo engendró. O sea, no lo creó como creó al hombre de las manos, ni a los mismos ángeles, sino es de su propia substancia. ¿Qué quiere decir? Que estaba en Él. Y el Verbo fue manifestado y es de la misma sustancia que es el Padre. Usted y yo somos de otra substancia. Como somos de otra substancia, no podemos ver al Padre. Pero el Hijo, que es de su propia sustancia, Él sí puede ver al Padre y estar con el Padre. ¿Me explico? Por eso Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Entonces, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahí está la relación padre-hijo, ¿verdad? Bien. En Juan 1:14 tenemos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo que es de su propia sustancia. Amén. Entonces, ese versículo, póngaselo en su cabecita, Juan 1:14. Para que cualquiera que le diga que soñó, que le hablaba el Padre en la noche, le diga a usted dos cosas. O cenaste mucho o eres un mentiroso. Amén. Porque nadie ha visto al Padre. Y ahí va usted a ver, va a encontrar que la secta fulana de tal dice que fue creada porque se le apareció el Padre. Eso definitivamente es una mentira. Amén. Bien. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora viene la transacción. Aquí es el Padre y el Hijo. Pero Él, para poder venir en semejanza de hombre, tenía que nacer de mujer. Pregunta, ¿por qué tenía que venir en semejanza de hombre? Porque la tierra se la entregó al hombre. Génesis 1:26 le dice, ¿verdad? Haremos nuestra imagen y semejanza para que señoree. Entonces, el señorío de la tierra la tiene el hombre. Por eso es que en la tierra todo lo que acontezca, el mismo Espíritu Santo necesita un cuerpo. Porque hay un decreto de que la tierra, el hombre, es el que señorea sobre la tierra. Por eso Satanás no tiene nada y sus ángeles. ¿Sí? Entonces Jesús es el que ahora es dueño de la tierra. El segundo Adán que vino y que no pecó y recuperó lo que el Padre nos había dado en el huerto. Amén. Entonces Él tuvo que venir en semejanza de hombre para poder ejercer el derecho de la autenticidad del señorío en la tierra. ¿Ok? Y eso Él la recupera. Primero en los 40 días del desierto y luego en la cruz del Calvario. Amén. Bien. Entonces vamos viendo la relación del Padre con el Hijo. El Señor mismo, bueno, aquí viene los textos que hablaban de la venida del Mesías, el Hijo de Dios, para recuperar todo lo que se había perdido. Amén. En Isaías, antes el de atrás, mijo.
está la señal, ¿verdad?, de que la Virgen o que la doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Emmanuel no es nombre, sino es una expresión que quiere decir Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Y luego Isaías mismo, en el capítulo 9, amén, habla de lo que este niño, ¿verdad?, va a tener sobre sus hombros, su señorío. Entonces va a tener, amén, dice, se le va a llamar admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, 800 años antes de Cristo, está hablando de que ese niño que va a nacer de la Virgen se le va a llamar, ¿qué? Padre, Dios fuerte. O sea, está en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Amén. Bien, caminamos. El Padre mismo reconoce como su Hijo al Señor Jesucristo y lo da a conocer. Él lo presenta, Él lo revela. Amén. En Mateo 3:17, cuando está sucediendo el bautismo del Señor Jesús, ahí el mismo Dios, con la voz que viene del cielo, presenta a su Hijo, ¿verdad? Esta es una muestra de la Trinidad. Dios en los cielos, el Espíritu Santo bautizándolo al Señor Jesús con Espíritu Santo y el Señor Jesús emergiendo del agua. Ahí está funcionando la Trinidad plena. Y ahí el Padre presenta al Hijo. Y también lo presenta en la transfiguración, ¿verdad? En esa área, en ese momento, también en su gloria, el Señor Jesús, viene una voz del cielo nuevamente y dice, y viene una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, y dice, a él oíd. En el otro dice, ¿verdad?, en él tengo mi complacencia, pero aquí dice, a él oíd, porque aquí se está refiriendo al capítulo 18 de Deuteronomio, donde se le está, Moisés está profetizando que va a levantar un profeta, amén. Dice, y a él oíd, y el que no lo oiga será desechado de su pueblo. Es esta porción, la está recordando, ¿verdad?, el Padre mismo. Amén. El Señor Jesucristo reconoce a la primera persona de la Trinidad como su Padre. Y constantemente vemos nosotros, sobre todo en el Evangelio de Juan, mi Padre mayor es que yo. Yo solamente hago lo que mi Padre me dice que yo haga, ¿verdad? Yo y mi Padre uno somos, y yo y mi Padre es mayor que yo, y mi Padre, amén. En el libro de Juan, el Señor Jesús constantemente está hablando de su relación con el Padre. En Mateo 11:27 leemos, todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Por qué? Porque la relación de ellos es de toda la eternidad. Amén. Nosotros estamos conociendo cuando se revela como verbo, cuando se revela como Jesús y ahora como Jesucristo. Amén. Pero hay siglos, muchos siglos anteriores que realmente no conocemos, ¿verdad? Por eso dice que nadie conoce al Hijo ni nadie conoce al Padre. Pero el Padre, el Hijo lo revela. Amén. Bien. Entonces vamos viendo cómo hay una comunión tan estrecha entre uno y el otro. Jesús callaba entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, su Padre, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, sí soy, pero tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí le dice que Él va a resucitar, que va a estar a la derecha del Padre, va a recibir en herencia todo, como dice Hebreos, y vendrá a establecer su reino. Todo eso le está diciendo en estas pocas palabras a Caifás, el sumo sacerdote de ese año, ¿verdad?
Si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. ¿Qué quiere decir? Si en la tierra, con el testimonio de dos hombres, todo es verdad, ahora yo y mi Padre testificamos, ¿verdad? Por lo tanto, también es una verdad. Amén. Aquí lo que quiero que vayan viendo ustedes esa íntima relación de hijo y padre, hijo y padre. Amén. ¿Seguimos? Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces conoceréis que yo soy. Amén. Ya sabe usted que la palabra yo soy viene de Éxodo 3, ¿verdad? Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado. Solo el Padre, porque yo no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y esto es una de las características de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo hablan lo mismo, piensan lo mismo. Amén. Están siempre en una unidad perfecta. Nada de que uno piensa uno y luego piensa el otro. No. Están en una unidad perfecta. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Amén. Bien. Los hombres también reconocen que Dios el Padre es el Padre del Señor Jesucristo. O sea, aquí estamos autentificando que Jesús era el Hijo de Dios. En Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. El mismo Pedro revela en esa famosísima porción, ¿verdad? El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, hubieron algunos hombres que recibieron la revelación de la divinidad de Jesús. Adelante. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. ¿Quién es Natanael? Cuando lo busquen en Mateo capítulo 10, en el nombre de los discípulos y apóstoles, se llama Bartolomé. Bartolomé es Natanael. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. Amén. Y entonces vemos que hubieron hombres que reconocieron la deidad del Señor Jesús. Amén. Y también Jesús continuamente reconoció la paternidad. Amén, que eso es importante, porque si Jesús reconoció la paternidad del Padre, usted y yo tenemos que reconocer la paternidad del Padre. Amén, porque estamos inmersos en Jesús. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la que el Padre envió a Jesús. Aleluya. Por lo tanto dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el Padre envió a su Hijo. El Hijo aceptó venir, con todo lo que implicaba venir en semejanza de hombre, dejar su gloria. Si usted quiere ver cuán profundo fue eso, lea usted en el libro de Timoteo el misterio de la piedad. Amén. Y ahí usted va a entender todo lo que implicó la venida de Jesús. Amén. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Amén. Todo el que quiera tener vida, vida abundante y vida eterna, pues que venga Jesús. Amén.
porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Si Jesús, hacía todo lo que le agradaba al Padre, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Si somos el cuerpo de Cristo. Si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Si verdaderamente hemos recibido a Jesús, ¿verdad?, como nuestro Señor Salvador, tenemos que hacer lo que Él hizo, porque somos parte de su cuerpo. No tenemos alternativa. No podemos escoger hacer una cosa y hacer la otra. Tenemos que hacer todo lo que hizo Jesús y queremos ser parte de su cuerpo. Amén. Bien. Este reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios, ya vimos que los hombres lo reconocieron. Amén. Ya vimos que el cielo mismo lo reconoce y lo declara. Ya vimos que Él se autonombra también Hijo de Dios, pero también los demonios sabían que Él era el Hijo de Dios. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Amén. Todos los demonios fueron creados ¿por quién? Por el Verbo. Por eso los demonios saben quién es su Señor y saben someterse a su Señor, ¿verdad? Cosa rara que los cristianos dicen que tienen Señor, pero no se someten a Él, ¿verdad? Con lo cual adquirimos un comportamiento peor que el de los demonios, ¿verdad? De mayor rebelión, de mayor independencia, y nos declaramos muy afectos, muy de Cristo, pero sin embargo nosotros hacemos lo que bien nos parece. Amén. Nadie puede decir que es de Cristo si se revela a Cristo. Amén. Hay una confusión en su mente, hay una doctrina equivocada. El que diga que es de Jesús se somete a Jesús. ¿Por qué? Porque es el Señor de cielos y tierra. Amén. Si no es así su comportamiento, usted no ha conocido a Jesús. Ya vamos a empezar el próximo viernes a conocerlo. Aleluya. Bien. Con estos versículos podemos constatar que las Escrituras precisan que Dios Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, vamos ahora a ver nosotros, ¿verdad? El Padre, Dios es el Padre de todos los que. Amén. Y se empieza a poner bueno para nosotros. En contraste al concepto de Dios el Padre, como el Creador, el cual se extiende a todas las criaturas, está la verdad de que Dios es el Padre en una manera especial de aquellos que creen en Cristo y han recibido la vida eterna. El hecho de que Dios es el Padre de todas las criaturas no asegura la salvación de todos los hombres, ni tampoco les da a todos vida eterna, ya que la Escritura declara que hay salvación solo para aquellos que han recibido a Cristo por la fe como su Salvador y creen en su nombre. Esto es fundamental. Todo lo demás, mi hermano, son simplemente fábulas, doctrinas consoladoras, exceso de interpretación de algunas partes. Inclusive, al final vamos a regresar a ver, Enrique, Juan 3:16. Perdón. Sí, Juan 3:16. No, Juan 14. Amén. Que es de donde todo el mundo se agarra que va a ser salvo. Amén. Bien, entonces esto es importantísimo, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces podríamos preguntar quiénes son los hijos o quiénes van a ser salvos. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que van a formar la iglesia. Estos son los que van a ser salvos. Amén.
A estos son a los que se les va a dar, el Espíritu Santo los va a bautizar y les va a dar dones. Amén. Solo a estos. Amén. Bien. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Bien. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Aleluya. Voy a detenerme ahí tantito. Esto estaba enseñado con las costumbres judías. Ustedes saben que el Señor escogió al pueblo de Israel y a él le enseñó a través de su cultura todo esto que estamos leyendo. Cuando el padre ya tenía una edad suficiente, ya no podía administrar la casa, entonces llamaba a su hijo primogénito, amén, y lo ponía delante de sus hermanos y les decía, a partir de hoy, él es el que va a dirigir la casa. Todos ustedes lo van a tratar a él como si fuera yo. Amén. Y entonces el primogénito de la casa adquiría toda la autoridad de la casa, lo que está pasando con Jesús. Aleluya. Y después todo lo que quisiera cualquiera de la casa ya no venía al padre, sino venía al que se había designado como el Señor de la casa. Eso es exactamente con nosotros. Al que se ha designado Señor de la casa ahora se llama Jesús el Cristo. Así que usted y yo tenemos que venir a Él, amén, para que a través de Él el Padre consienta, el Padre acepte, amén. Por eso, ahora ya poniéndolo en esta posición, el Padre solamente tiene relación con Cristo. Ojo, que tú y yo, Padre mío, seamos uno. La relación es Cristo Jesús, Padre. Amén. Y todos los que estén inmersos en Cristo Jesús por haber creído en su nombre, amén, a esos el Padre los reconoce a través de Cristo Jesús. Por eso es la necesidad que todos tenemos que estar como un cuerpo. Amén. Tenemos que creer en Él, confiar en Él, obedecerle, etcétera, ¿verdad? Porque el Padre no se va a meter con Pedro, con Luis, con Miguel, con Tomás, no, es con el Hijo. Todos los que ya recibieron al Hijo, en Él están santificados y el Padre los recibe y los adopta como tal. ¿Me estoy explicando, mis amados? Solamente esos van a ser salvos. Amén. No los que han escogido a otro Señor o que por otra vía quieren llegar al Padre. El Padre ya cortó la comunicación porque ahí tiene al Hijo. Aleluya. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? En los cielos, los ángeles, en la tierra, los seres humanos que han creído en Cristo Jesús, los que están sentados en esta sala. Amén. Bien. Por medio de la obra de regeneración que efectúa el Espíritu Santo, el creyente es hecho un hijo legítimo de Dios. Y siendo Dios su Padre en verdad, el redimido es impulsado por el Espíritu a exclamar, Abba Padre. Por haber nacido de Dios, es ya un participante de la naturaleza divina y sobre la base de ese nacimiento ha llegado a ser un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Que ahora naceremos del Espíritu. El Señor nos dará su Santo Espíritu, con lo cual empieza el segundo nacimiento. Amén. A través del Espíritu Santo recibimos la naturaleza divina de Dios y ya no opera en nosotros la naturaleza humana, la naturaleza carnal, sino opera la naturaleza espiritual en nosotros. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque empezamos a vivir en el Espíritu, porque nuestro Padre es Espíritu. Entonces nosotros al ser vivificado nuestro espíritu, amén, entonces empezamos a mantener una relación espiritual con nuestro Padre. Amén. El que no ha nacido de nuevo
El que no es una nueva criatura, el que no ha sido bautizado del Espíritu Santo, amén, ese todavía no goza de la naturaleza divina. Y por lo tanto, no se puede comunicar, amén, espiritualmente, ni con el Señor Jesús, ¿verdad? Que es con quien nos comunicamos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ojo, el que no naciere de agua, ¿cuál es el nacimiento del agua? Del vientre de la madre, nace del agua. Amén. Y luego el Espíritu Santo nos da el segundo nacimiento. No es el bautismo. El nacimiento en agua no es el bautismo. El bautismo es otra cosa. El bautismo es una declaración de fe de que yo muero en Cristo y resucito con Él. Muero al mundo y vivo para el reino de Dios. Eso es el bautismo en agua. Pero el nacimiento del agua es del vientre de la madre. Amén. Ok. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero ver, luego entrar, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a donde vamos todos nosotros es al mundo espiritual, ¿verdad? No vamos a dejar la carne para entrar al mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos que nacer del Espíritu. Aleluya. En ese momento verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos a su Santo Espíritu que nos da esa condición de hijo. O sea, tenemos ya, podríamos decir, como ahora en los términos nuevos, tenemos el ADN del Padre, su Santo Espíritu. Amén. Y entonces nosotros empezamos a vivir espiritualmente. Ya no vivimos carnalmente, o ya no debemos vivir carnalmente. Amén. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo sé que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo tener la certeza de que yo soy hijo de Dios? No de que me diga a mí el pastor, vos sos ya hijo de Dios. No, él no tiene autoridad ninguna para nombrarme a mí hijo de Dios. Amén. Entonces, dice, el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, le da convicción a mi espíritu. ¿Por qué? Porque yo ya nací de nuevo. Entonces yo ya tengo un espíritu con que comunicarme con el Espíritu Santo y con el Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo me convence a mí de que soy hijo de Dios. O sea, viene la confirmación del cielo. Amén. Ningún hombre le puede decir, vos ya sos hijo de Dios. No, tiene que venir confirmación del cielo. Amén. ¿Se acuerda? Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Bien, es algo semejante en la que Dios reconoce y nos presenta como su hijo. Amén. ¿Por qué? Porque va a empezarse a notar en nosotros un cambio de vida. Va a empezar a notarse en nosotros una renovación de todo nuestro ser. Va a empezar a notarse en nosotros capacidad de oración. Va a empezar a notarse en nosotros que tenemos un ministerio que Dios nos ha adjudicado. Va a empezar a notarse en nosotros que dones del Espíritu Santo fluyen. Va a empezar a notarse en nosotros que hay maravillas, milagros y prodigios. Por eso la gente, ¿verdad?, puede ver y confirmar verdaderamente Dios obra en este hombre. Aleluya. Entonces, estamos viendo que ser hijo de Dios, mi hermano, no es nada más que alguien nos apunte con el dedo. Menos que nos digan, bueno, como ya hiciste una confesión de fe, vos sos hijo de Dios, ya hay fiesta en el cielo, y bla, 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 bla. No. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Eso es un invento de hombres. A partir del año 1950. La fórmula que ahora utilizamos para que reciban a Cristo Jesús
es una fórmula inventada en 1950. Amén. Esa no es bíblica, esa no era lo que lo hacían en la Biblia. En la Biblia tiene que haber un proceso de arrepentimiento, reconocimiento de nuestros pecados, el deseo y el anhelo de que Jesús nos salve de nuestra mala forma de vivir y pedir que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Esa es la forma correcta de la que habla la Escritura. Amén. Pero hoy, como se ha relajado tanto, por eso mucha gente se adjudica y dice, yo soy hija de Dios. Amén. Pues al saber de qué Dios, mi hermano. Amén. Tal vez de Copoye. Porque el otro Dios es santísimo. El otro Dios no tolera el pecado. El otro Dios no tiene nada que ver con el pecado. El otro Dios aborrece el pecado y al pecador. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios solo reconoce lo que Él creó. Amén. Y esa es la obra del Espíritu Santo, que nos convirtamos a lo que Dios nos creó, ¿verdad? Y que durante nuestra vida desordenada echamos a perder, pero viniendo a Cristo, volvemos a reconstruir todo el diseño de Dios en nosotros. Amén. Y entonces, coherederos con Cristo. Amados, bueno, ahorita yo creo que ya Dios, el Padre ya creció mucho en ustedes. Aleluya. Y cuando estamos hablando de las cosas de Dios, ya sea Padre, Hijo o Espíritu Santo, estamos hablando de cosas del universo. Ya no estamos hablando de la tierra. Estamos hablando ya de cosas excelsas. Estamos hablando de cosas grandes. Estamos hablando de un Dios que llena todo el universo. Aleluya. Bueno, ¿y quién es el heredero de todo? ¿Y nosotros? A lo mejor le toca un sol, un planeta, una galaxia. ¿No? Porque Él es dueño de todo, entonces nos va a tocar algo a nosotros. Aleluya. Entonces estamos hablando de cosas infinitamente grandes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Que a través de ciertas doctrinas reduzcamos esa opción del cosmos a un pequeñito lugar que es nuestra casa. Amén. Queremos ser reyes, solo reyes de la casa. Cuando no hemos sido llamados a ello, hemos sido llamados a la grandeza que Jesús va a compartir con nosotros. Amén. Por eso la demanda, por eso la exigencia, por eso no va a entrar nadie que no sea perfecto. Ojo, si alguien le dice a usted, no, es que yo no puedo ser perfecto, ese es tu problema, mi hermano, y yo sí. No soy, voy a ser. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo para eso vino, para poderme perfeccionar y poder yo entrar a la vida, al lugar de los perfectos, ¿verdad? Eso dice Hebreos capítulo 9. ¿Verdad? Os habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado a donde están los ángeles de Dios. Os habéis acercado a donde está la multitud de los espíritus de los perfectos. Nadie va a entrar al reino de Dios si no es perfecto. Así que usted váyase poniendo en la cabecita de que usted va a llegar a la perfección. Porque si usted no hay nadie que sea perfecto, todos pecamos, vos pecás, ¿cómo? Sí, no me metas a mí en tu costal. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a alguien que nos detiene, tenemos conciencia, tenemos al Espíritu de Dios, tenemos temor de Dios. Amén. Y tenemos el anhelo de vivir una eternidad con Cristo. Entonces, todo eso nos limita a que nosotros le demos satisfacción a nuestros placeres, a nuestros deleites, ¿verdad? Y a la vanidad de esta vida. Porque queremos algo mejor. Bueno, aquí está. Amén. El Espíritu mismo da testimonio, ok, también herederos, coherederos de Dios. Y mire usted, la mayoría lee está aquí. Y coherederos con Cristo. Amén. Ponguch, ahí acabó. Ay, yo soy coheredero. Sí, y es que padecemos juntamente con Él. Amén. Entonces, es una de borrar fracciones de la Biblia y luego los hacemos eslogan.
Lo repetimos, lo repetimos. Todo lo que le pasa al cristiano es para bien. No, no es cierto. Oiga, usted como no se dice, a ver, lo leamos. Todos los que amamos a Dios, todo lo que sucede es para bien. ¿Vos amás a Dios o nada más querés recibir el bien? Entonces, estamos muy habituados, amén, porque ha sido de años para acá, mis amados, el tratar de presentar un evangelio que sea vendible, que sea asequible. Amén. Pero ese no es el verdadero evangelio. Miren, es tan tremendo que todavía ahora tenemos que evangelizarnos a nosotros mismos. Amén. Por eso, si usted no lee Biblia, si usted nada más viene a los servicios y oye usted al pastor, ¿verdad? Usted tiene que constatar todo. Amén. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener mucho cuidado de su alma. Usted lo único que tiene, mi hermano, no es ni a su esposo ni a su esposa. Usted lo único que tiene es su alma. Si usted no la cuida, si usted no ve con detalle que está en riesgo y que se puede perder, usted no se ama. Y el que no se ama a uno mismo, pues no puede amar a los demás, ¿verdad? Entonces, uno debe cuidar su alma. Por eso es importante que usted, lo que yo le digo, lo que le enseño a usted, chéquelo. Por eso le pongo puros textos bíblicos, ¿verdad? No le estoy hablando de mi entendimiento, sino que estamos viendo los textos bíblicos porque son los únicos que tienen la verdad del Evangelio. Amén. Bien. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Reservada en dónde? No aquí. Nada, que yo aquí voy a ser rico, que yo aquí voy a tener muchas casas, que yo aquí voy a ser el campeón, que no. Si Dios quiere, sí, puede ser eso y más. Pero lo que Él enseña es que tenemos una morada, tenemos un lugar. ¿Por qué? Porque somos espíritus. Amén. Entonces, si somos espíritus, para nosotros está el mundo de los espíritus, que no está aquí, está allá. Amén. Es muy sencillo de entenderlo. Al llegar a la consideración de los que las Escrituras enseñan tocante al poder y actuar de Satanás en la actualidad, se darán más pruebas de que todos los hombres no son, por su nacimiento natural, hijos de Dios, sino que son criaturas de Dios. ¿Quiere usted anotarlo para que usted certifique? Marcos 16, del 15 al 18. Ahí usted va a ver que todos son criaturas de Dios, que se pueden convertir en hijos de Dios si reciben a Jesús y creen en su nombre. Amén. Marcos 16, del 15 al 18. ¿Ok? Ahí va usted a ver que todos son criaturas. La evidencia de la más clara y directa enseñanza del Señor Jesucristo, refiriéndose a los que persisten en su incredulidad, Él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga, que esto es tremendísimo, mi amado. Entonces, algunos son hijos del diablo y otros son hijos de Dios. Amén. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Tengo yo que investigar, hijo, de quién soy? Amén. Porque por ahí, a lo mejor por ahí me enrolaron la cabeza y estoy creyendo que soy hijo de Dios y soy hijo del diablo. Amén. Dicen: ay, pastor, ¿cómo no hay codicia en tu corazón? ¿No hay ira en tu corazón? ¿No hay envidia en tu corazón? ¿No hay autosuficiencia en tu mente? Amén. ¿No hay avaricia? ¿No hay codicia? Amén. Porque si hay todas esas cosas, quiere decir que todavía tenemos naturaleza del otro personaje. Amén. El Hijo de Dios no es que nosotros estemos haciendo la lucha con nuestro, como lo hace, por ejemplo,
otras organizaciones religiosas que se flagelan, ¿verdad? Se dan su latigueada, o la Semana Santa salen a ponerse coronas en la cabeza, o a caminar descalzos sobre los pisos calientes. Eso no sirve para nada. Amén. Eso es lo que sirve para que salgan pollas, para que después queden cicatrices y todo, pero no cambia la conciencia, dice la palabra. Entonces, el que cambia la conciencia es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos redarguye de pecado. Es el que nos dice lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Amén. Es el que nos dice esto no se debe hacer. ¿Por qué? Pues si usted le pregunta, le va a decir, ponte a leer tal pasaje. Y, sí, tiene razón. Amén. Porque él sí se sabe la Escritura, ¿verdad? Él la reveló. Entonces, esto es muy importante, mis amados. ¿Por qué? Porque la promesa está. La posibilidad de que pasemos de un estado a otro está. Entonces la aprovechemos. Pero tiene que ser como Dios manda, no como a mí se me ocurre. Eso no puede ser. Porque entonces ese Dios realmente no valdría la pena seguirlo. Ese Dios que nada más quiere cumplir nuestros caprichos. Ese Dios que es un alcahuete. Ese no vale la pena seguirlo. Ese es el otro Dios. Amén. El que tuvimos, el Señor que tuvimos antes de venir a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos habla de obediencia. Cristo nos habla de santidad. Cristo nos habla de sacrificio. Cristo nos habla de la misericordia. Aleluya. Eso es lo que Él dice y eso es lo que tenemos que hacer. Los que ya, de alguna manera, el Espíritu Santo cambió nuestro corazón. Amén. Bien. La que sigue, mijo. De manera semejante se expresa cuando al describir a los no regenerados, amén, dice, la cizaña son los hijos del, vuelve a ratificar la paternidad. Y aquí estamos, amén, hablando de otro pasaje, pero está hablando de que Satanás tiene hijos. Amén. El apóstol Pablo dice que los no salvos son hijos de la desobediencia. ¿Quién es el desobediente? Amén. ¿Por qué vino Jesús, mi hermano? Porque desde que empezó Adán hasta la venida de Jesús, todos eran desobedientes. La desobediencia se había establecido sobre la tierra como una forma de vivir. Entonces vino el obediente para enseñarnos a todos nosotros que solo a través de la obediencia vamos a llegar al Padre. Amén. Y entonces Pablo dice que los hijos, los no regenerados, son hijos de ¿qué? De la desobediencia. También dice que son hijos de la ira, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo la característica que tiene un hijo del diablo. Aleluya. Así que cuando se encuentre usted a un desobediente, ¿será que habrá? Los tenemos en la casa. Si no es que nosotros mismos lo somos. No hay obediencia a medias. Óigame lo que le digo, que es otra mentira del diablo que muchos se quieren creer. Usted se tiene que someter al 100%. Al Señor no le sirve ni el 70 ni el 80. Usted se somete al 100. Y le voy a decir por qué. Venimos a esta tierra a ser probados. Esa es la función de nosotros aquí, es ser probados. ¿Probados de qué? De que vamos a ser fieles, obedientes y que vamos a hacer la voluntad de Dios incondicionalmente. Esos son los hijos que va a usar nuestro Señor Jesucristo para gobernar toda la creación. No va a haber oportunidad de otra rebelión, ya hubo una en el cielo. Y Él se está ahora en la tierra molestando ¿a quiénes? A los rebeldes como Él. Eso, en los rebeldes del cielo y los rebeldes de la tierra, ¿dónde van a ir? Al lago de fuego. Hay muchos que tienen mentalidad progre. ¿Cómo usted cree que lo va a mandar al lago de fuego? ¿Y por qué no?
Tú dime por qué no. No, porque es amor, sí, pero también es justicia. Amén. No, pero Él es misericordioso, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero también es justo. Por eso dice la palabra que la misericordia terminará frente al trono blanco. Ahorita estamos en la misericordia de Él. Pero cuando estemos todos frente al trono blanco, se acabó la misericordia. Ahí va otro atributo que es de Dios mismo, que es el juzgar, el juicio, la justicia. Aleluya. Ahí nadie se va a librar, pero ahí ya es tarde. Ahí no va a haber chance. Démete otros 1000 años para componerme, no. Amén. Por eso al hombre se le ha dado solo una vez la vida. Y después de la vida, el juicio. Esto es cierto, ¿eh? Entonces nosotros esto lo aprovechemos, entreguémoselo al Señor. No es aquí no es aquí nuestro hogar. No es aquí donde nos vamos a quedar a vivir. No es aquí, no tiene caso que nos estemos arraigando. No tiene caso que estemos consumiendo todo el tiempo de nuestra vida para trabajar, para comer y beber, cuando eso ya está adjudicado para los hijos de Dios. Amén. Mateo capítulo 6 está garantizado comer, beber, vestir y tener techo. Eso está garantizado. Eso es responsabilidad de ¿quién? De mi Señor. Yo no necesito yo buscarlo. Amén. Yo lo que necesito buscar es el reino y su justicia. Y para que todo me sea añadido. Si yo estoy de cabeza, buscando primero, ¿verdad?, las añadiduras, pues estoy mal. Amén. Esa es la diferencia. Un hijo de Dios, ¿sabe? No, pues, mi papá me va a dar de comer. Oiga usted, pero nada más da frijol y yo quiero pollo. Amén. Pues a aquellos también les dio codorniz, ¿se acuerdan? En el desierto. Aleluya. Esa es responsabilidad del padre para con el hijo. Yo soy su hijo. Amén. Entonces yo, mi esposa, la familia, somos del Señor. Él tiene que sustentarnos. Amén. Él adquirió esa responsabilidad porque salió de su boca. Ni siquiera se lo pedimos, mi hermano, cuando Jesús salió de sus labios en el Sermón del Monte y nos dijo que de Él era su responsabilidad. Amén. Entonces, ¿cómo es que estamos trabajando? Todos los que decimos que somos hijos de Dios y le dedicamos 10 horas a las cosas del mundo y no le dedicamos nada a nuestra vida futura. Algo está mal. Amén. Bueno, lo bueno que estamos vivos, ¿verdad? Podemos corregir. El apóstol, bueno, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Debe siempre recalcarse que ningún ser humano puede por su propia fuerza convertirse en un hijo de Dios. Esta es una transformación que solo Dios es capaz de hacer. Y Él la efectúa únicamente a base de la sola condición que Él mismo ha establecido. Es decir, que Cristo sea creído y recibido en su carácter de único y suficiente Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Quién da la potestad de ser hecho hijo de Dios? Jesús. El Espíritu de Dios que viene del Padre es el que hace toda la obra de transformación. Amén. Ok. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Bajo la única condición de que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro dueño, amo del universo. Es la única condición que pide el Padre y es la única posibilidad que tenemos para llegar a ser hijos de Dios. Todo lo demás, amados, son doctrinas que tratan de impedir que lleguemos a ser hijos de Dios. Satanás no necesita mucho, basta cambiar
unas cuantas palabras para que estemos confundidos y buscando otra cosa en lugar que lo que Dios demanda. Amén. Bien, la seguridad, el amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial son un gran consuelo para los cristianos y un estímulo a la fe y la oración. Amén. Bueno, ahí le puse cristianos porque la mayoría son cristianos, pero es para los hijos de Dios. No todos los cristianos son hijos de Dios. ¿Ok? Esa es otra confusión. Si usted me dijera, oiga, pastor, pero ¿no? ¿A poco los mormones son hijos de Dios? ¿Los testigos de Jehová son hijos de Dios? Y tantas otras sectas no lo son. Y también dicen que son cristianos. Amén. Pero una cosa es cierta. La Escritura habla que esta iglesia, amén, que es la que Cristo formó, Efesios capítulo 5, por favor, y van a saber quiénes son verdaderamente a los que vino a buscar. ¿Por quiénes se sacrificó? ¿A quiénes está esperando? ¿A quiénes ha hecho coherederos con Él? Amén. Para que nosotros vayamos en ese camino. Y dice, y murió por la iglesia. Ojo, no murió por todo el mundo, murió por la iglesia. Y dice, Él la está perfeccionando para que sea una novia o una esposa vestida de lino limpio y resplandeciente. Amén. Y dice, y Él se la está preparando para que cuando Él venga, la reciba. Entonces no va a llevarse cristianos, se va a llevar a la iglesia. Amén. La palabra cristianos aparece 3 veces en la Escritura. La palabra iglesia aparece más de 100 veces. Amén. Vamos a ver y concluimos con Juan 3:16, sí, ¿verdad? Miren. Y leemos juntos. Este es uno de los versículos, esta porción, este texto, es uno de los más mal interpretados que hay y lo usan para confundir las mentes de las gentes y relajar, amén, la demanda de Dios para con nosotros. De tal manera. Aquí, ¿qué quiere decir? Simplemente que es tan grande el amor de Dios, dice, de tal manera que no podemos concebirlo, amó Dios al mundo. Ojo. Entonces todo el mundo puede decir que Dios lo amó, lo ama. Amén. ¿Por qué? Porque Él ya lo expresó, ya lo manifestó. Ok. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, amén, Jesús, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la expresión del amor de Dios. Muchos dicen, es que Dios no me ama porque pues ando muy quebrado. Es que Dios no me ama porque hay mucha enfermedad en mi casa. Dios no me ama porque no consigo trabajo. Dios no me ama, no, está confundido. Ni es agencia de empleo, amén, ni es banco de alimentos, amén. Esa es la idea equivocada que tenemos, mi hermano. ¿Por qué? Porque no hemos visto y no creemos en Mateo 6. ¿Ok? Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Pero por quién? Por Jesús. O sea, el mundo está en pecado, destituido de la gloria de Dios, y les dice, ahí está mi Hijo.
A través de mi Hijo puedes alcanzar la salvación. ¿Aceptas o rechazas? Aleluya. Pero si yo quiero ir a través del Hijo, entonces yo tengo que despojarme de mí. No puede ser que yo estoy en el Hijo y yo soy el que sigue mandando. Yo soy el que sigue decidiendo. Yo soy el que sigue eligiendo. Yo soy el que sigue diciendo qué me conviene y qué no me conviene. Eso no es venir a Jesús como Señor. Amén. Venir a Jesús como Señor es venir y decirle, aquí estoy, Señor. Heme aquí. Amén. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué me quieres? ¿En dónde sirvo? Aleluya. Porque ¿dónde hay Señor que dé de comer sin demandar algo de nosotros? El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Por qué? Porque pasa a ser hijo de Dios. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Claro, a esa persona se le tiene que presentar el Evangelio para que diga no quiero. Porque si no se le ha presentado el Evangelio, no se le puede acusar de que rechazó. Amén. Ok. Ya ha sido, porque no ha creído ¿en quién? En Jesús. En el nombre. Y vamos a ver por qué es importante esto. Ya la próxima semana que empecemos con Jesús. Amén. Vamos a ver por qué es importantísimo eso del nombre. Amén. No dice, no han creído en Jesús, no, en el nombre. Amén, porque ese es el nombre sobre todo nombre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces dice, es que Dios ama a todo el mundo. No, la demostración del amor de Dios se llama Jesús. No le pidan más condiciones. Él ya dio lo más sublime que tenía. Amén. A su Hijo amado. Podríamos decir a todo lo que para Él tenía valor. Porque nació de sí. Aleluya. Entonces, no le ande usted buscando por ahí de que Dios lo ame dándole esto, dándole el otro. No, está usted confundido. Ya le dio lo más preciado que tenía. Por eso, en otra porción, Pablo, Romanos específicamente, capítulo 8, hablará, si nos dio a su Hijo, ¿no nos dará todas las cosas? Bueno, ¿y por qué dirán algunos? ¿Y por qué no me da lo que le pido? ¿Sos hijo o te crees hijo? Entonces la clave es que seamos hijos, que estemos viviendo en obediencia y bajo el señorío de Cristo. Si así es, todo lo que le pidamos nos será concedido, porque pediremos conforme a su corazón. Primera de Juan. Si pedimos conforme a su corazón, sabremos que todo lo hemos recibido. Pero, Santiago, pero si nosotros recibimos y pedimos según nuestros deleites y placeres, nada. ¿Me estoy explicando? Entonces, todo eso va entretejido para que entendamos. No podemos agarrar solo Juan 3:16 y no leer el resto. Amén. Entonces, ¿el Padre nos ama? Sí. Nos entregó la vida de su Hijo. De ahí en adelante, ¿qué es lo que queda? De que yo vaya a su Hijo, que a Él le place, que sea ahora el Señor y heredero de todo. Y posteriormente me convierta a Él en hijo suyo. Y si soy hijo, entonces sí puedo extender la mano. Amén. Ahora, hay hijos desobedientes, pero luego se encarga Él de exhortar, de, amén, o de azotar. Entonces, si no entendemos por la buena, tiene sus métodos de cómo hacernos entender. Pero Él ya es la acción del Padre, haciendo que sus hijos vivan una vida correcta,
para que estén en su presencia. Amén. De esta manera, mis amados, terminamos hoy con la porción de Conociendo al Padre. Si hay alguna pregunta, algo que compartir para que cerremos, no sé qué horas tengamos. ¿Qué horas tiene usted, mi estimado? Bueno, tenemos 10 minutitos. Si hay alguna pregunta, si no la hay, pues le damos gracias a Dios. Amén. ¿Todos contentos? Aleluya, aleluya. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿No? Bien, oramos. Padre, gracias. Bendito Dios por habernos permitido concluir con este tema tan hermoso que yo sé que va a servirle a mis hermanos, Señor, para tener un corazón conforme a tu corazón. Para que tengan, Señor, en alta estima tu nombre, para que sepan que tú eres, Señor, santísimo, que vives, Señor, en el cielo de los cielos y que tú no tienes nada, ni con el pecado. Es abominable a tus ojos todo lo que sea desobediencia y rebelión, y no podrá estar en tu presencia. Pero gracias al Señor Jesucristo y a tu Santo Espíritu, ha renovado en nosotros un nuevo corazón, ha renovado nuestra mente, y de esta manera podemos, como hijos tuyos, Señor, vivir cerca de tu presencia y toda una eternidad en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Aleluya. Y el tema va a ser Cristo. Amén. Así que están entendidos. Bien. Amén, amén.